Llevo días pensando en cómo comenzar este vídeo. De hecho, he perdido en parte un poco el enfoque principal que quería realmente realizar, ya que principalmente quería ver el abanico de opiniones de varias personas, sean mis seguidores o no. El caso es que esto no ha podido ser y solo ha habido una persona que me ha querido comentar su opinión respecto a lo de Trump. Ya fuera esta persona, que en este caso es Jess, fuera en contra o a su favor, no tendría muchas formas de valorar la opinión general. La opinión en una manera de decir esto sí, esto no. Así que como he perdido cierto enfoque, voy a dividirlo en varias secciones. En varias secciones distintas, pero que no solo de mi opinión, sino un poco de contexto. No de Trump, sino la política actual, que también yo creo que es un tema que debe abordarse y aportar aquí sin la colaboración de absolutamente nadie, desgraciadamente, pero con un enfoque que yo creo que es interesante. Y vamos con la primera, y es que quizá esté relacionado en parte con el segundo apartado, pero la política lleva un tiempo aburriéndome. Quizá por algo que también es la gente extremista. Yo me considero una persona que intenta mantenerse en el centro, ya sea centro izquierda o centro derecha, pero en un centro más o menos interesante. Yo siempre he sido una persona que me encanta debatir, me encanta hablar sobre cosas. Pero incluso en la política, aunque me guste debatir, las personas se dejan llevar demasiado por la emoción. Y eso es parte del extremismo, de un extremismo tanto por un lado como para el otro. Y también para eso hay que mirar el pasado. Por lo menos aquí en España. En algunos sitios no estoy seguro. Pero si miramos a ciertas personas, incluso en el pasado, de políticos, no estaba tan lleno de parvularios como ahora. Si te pones a mirar las personas que ahora están en el Congreso, cómo discuten, cómo hablan entre ellos, entre unos y otros, insultándose, llamándose de todo, comportándose como niños de 6 años, no hay debate, no hay nada, solo es básicamente insultos, verborrea, un ego desmesurado y algo que me rodea en la cabeza y es la idea de debate. Porque quiero hablar de esto. Un debate, ¿sabéis cómo funciona? Imaginemos que yo y otra persona vamos a hablar sobre cosas distintas. Si yo quiero un debate con esa persona, lo mínimo que puedo esperar es que también me escuche. Entienda mi punto. Que no esté con ese ego para querer humillarme. Daría igual que la opinión subjetiva. O sea, puedes tener una opinión subjetiva, pero intentar tener una opinión lo más objetiva posible. Es verdad que podrías entender, yo que sé, que podrías decirme, pero imagina Manuel, que la persona es una persona negacionista, una persona que niega, por ejemplo, la redondez del planeta, o una persona que dice que la energía nuclear es una mierda. Vale, yo puedo entenderlo. Yo puedo incluso escuchar a esas personas. De hecho, muchas veces me he leído ese tipo de cosas. De hecho, en 2015 yo creía ciertamente que la energía nuclear era destructiva, malvada, yo que sé qué, lo que a veces decía Greenpeace en su momento. No sé si lo sigue diciendo. Creo que sí. Pero yo creo en el debate. Yo creo que el debate es escuchar incluso lo más absurdo,
incluso para poder discutir. Puede que sea un tema ya zanjado durante años y ya demostrado, pero aunque pueda demostrar mi parte, la otra persona también tiene que demostrar su parte. También tiene ese derecho a hablar. De hecho, incluso cuando una persona se le censura más, va a creer que tiene razón. Va a creer que justamente por el hecho de que le están censurando, va a creer que tiene más razón para creer en esas cosas, porque si le censuran es por algo. Para ellos es así y es mejor dejarles opinar, dejarles hablar. No para humillarles, sino también por qué creen en esas cosas. También hay que entender que tienen que tener una razón por las cuales creen en esas cosas. Por muy absurdas que sean, no son tontos del todo. Hay cosas que a lo mejor pueden tener un momento de lucidez en algo. No en plan, quizá no en la política, a lo mejor quizá en otra cosa. Pero cuando te percatas que cuando hablas con ellos sobre otras cosas, a lo mejor hablan sobre otras cosas. No tienen miedo a ciertamente a opinar sobre lo que quieren. Igual que tampoco tenemos que tener miedo nosotros de opinar lo que queremos. Quizá también eso es culpa de cierta gente que quiere censurar la opinión de algunos para poner solo su opinión. Y por eso hay mucha gente que, sobre todo en Estados Unidos, que es negacionista. Sobre todo, por ejemplo, con las vacunas. El hecho de querer obligar a la gente a vacunarse es como, ¿y si yo no quiero? Seguramente es porque si no me pongo la vacuna es porque me van a matar, yo que sé qué. O esto es porque nos quieren manipular, yo que sé qué, de alguna manera. Hay gente así, claro que existe esa gente. Sería muy iluso de nuestra parte pensar que no existen esas personas. Claro que existen. Pero yo creo que por eso el debate es escuchar ese incluso absurdo de una discusión que a lo mejor es zanjada durante años y que es una pendejada. Yo también tengo derecho a exponer mi parte, igual que la otra persona tiene derecho a exponer su parte, pero el debate es como una relación, tiene que ser recíproco. Yo espero que me escuchen también. Es lo mínimo, y diréis, qué iluso también, Manuel. Y sí, quizás es utópico. El mundo no funciona así, la gente no funciona así. El ser humano es emocional más que racional. Y sé que somos racionales porque somos el único ser humano que nos preguntamos cosas. Pero es emocional por ambas partes, tanto izquierdas como derechas. Sé que algunos piensan que si los de derechas son emocionales por a lo mejor razones patrióticas, de sentirse que el país le ha dado algo, que es por eso de que ciertamente tiene que darlo todo por el país y que vive en ese país y tiene que morir por él. Cuando yo no he sido la persona más patriótica del mundo. Eh, y es verdad que algunos de derecha son con tonos muy agresivos, de cierta manera. Y hace que la gente pues apoya a las derechas porque ciertamente tiene el sentimiento de que las personas de izquierdas son de querer ser mejores que ellos moralmente, de ponerse medallitas que a lo mejor no les corresponden, de blanquear ciertamente incluso personas de izquierdas que están haciéndolo mal, como Nicolás Maduro, y literalmente ponerse ese tipo de medallitas de en plan de, soy superior moralmente, soy mejor que tú. Y últimamente el ser humano, vamos a izquierda, a derecha, siempre. O sea, si hemos tenido algo de izquierdas, luego vamos a ir hacia la derecha. Y si tenemos algo de derechas, luego vamos a ir hacia la izquierda. Y nos vamos a insultar de forma igual. Cuando esté en la derecha, pues diremos, es que con la izquierda estábamos mejor. O cuando esté en la izquierda, pues dirán otros que con la derecha estábamos mejor.
Y verás que a veces el meme ese de eh, al menos no lo gobierna la derecha y están hechos una mierda, me hace gracia, pero es que eso, el ser humano es más emocional que racional. Sé que nos preguntamos cosas y que somos animales ciertamente también, pero es por eso que somos animales, somos violentos. A veces nos dejamos llevar por la emoción y ciertamente también por la arrogancia, tanto como unos como otros. Esto ya no va que si izquierda, derecha, que si uno es más tonto que yo. Es que la gente se piensa que por ser de un lado o ser de otro es más tonto que yo, simplemente porque ser lo contrario que yo. O sea, si es de izquierda y yo soy de derechas, la persona de izquierdas es más tonto que yo, porque todas las personas de izquierda son tontos. O las personas de derecha son tontos, porque yo soy una persona de izquierdas. No son inteligentes, por lo tanto, no voy a hablar con ninguno de ellos. El caso es que nadie se digna a hablar, ni a debatir, ni siquiera a escuchar el punto de vista de esas personas. ¿Y esto qué tiene que ver con Trump? Bueno, tiene que ver muchas cosas, tiene que ver con la política actual. Algunos pensaréis que si es culpa de unos, que si es culpa de otros, pero creo que la culpa es de ambos. No tenemos la percepción de decir, de ponerse introspectivos y preguntarse a sí mismos, "Mm, ¿podría ser yo realmente culpable de ello? O sea, de que... ¿Y si me pusieran que sea 5 segundos a escuchar a esa persona de por qué cree en esas cosas? O sea, no para burlarme de ella, sino realmente escucharla y entenderla. Es decir, a ver, ¿cuál es tu punto entonces? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Cuál sería la mejor manera de sobrellevar este país? ¿Cuál crees tú que podría hacer que florezcamos, por decir así? Y luego de que esa persona viene, yo decir, vale, ¿me dejas explicar entonces mi punto? Y ya está, y respetar el turno de palabra. Es decir, pero es que eres idiota, eso no, yo qué sé qué. Y explicar tu punto. O sea, un debate es no decir, es que tu punto es una mierda. Es como si yo dijera, imaginemos que yo me gusta el fútbol y a vosotros el baloncesto, ¿vale? Y decir, pues el baloncesto es una mierda porque yo que sé qué. Porque X. Estoy hablando solo mal del baloncesto, pero no estoy diciendo por qué el fútbol es mejor. Es decir, pues esto tiene el fútbol, lo que sea, X, o esto es lo que plantea mi partido, X, esa cosa. Y no estoy hablando de X de ahora, de antes Twitter. El caso es que nadie se dejen hablar, ni con respeto, ni siquiera escuchar el otro punto de vista. Y no siempre a veces el que grita es el que deja de tener razón o el que deja de gritar y se pone en plan calmado diciendo, pero no sé por qué te pones así. Y a lo mejor se está burlando de él, se está riendo, se está gastando, ni siquiera le está escuchando, pero está tranquilo porque le está enfadando y la otra persona no se siente escuchada. A mí me encanta debatir, pero me quita mucho tiempo y mucha energía, sobre todo cuando no me escuchan. Y el ser humano acaba siendo arrogante. Y ojo, yo también a lo mejor quizá lo he sido. Y yo quizá lo soy, en cierta manera. Pero a diferencia de otros, creo que he cometido errores en mi vida. He tomado decisiones que a lo mejor diría que ahora no las haría. Pero por lo menos lo admito. Admito que soy una persona que comete errores. En cambio los otros nunca admiten que han cometido errores, ni en sus decisiones. Por eso quizá me cansa la política, porque no es ver debatir, ni siquiera es ver discutir, es ver gritarse entre unos y otros,
sin argumentos, sin decir por qué mi partido es mejor que el tuyo, con argumentos, con pruebas, que lo demuestren, que muestren la verdad. Por eso que yo me canso de hablar de política con mucha gente. No me importa, pero llega un momento, sobre todo en las redes sociales, en los cuales ciertamente no veo nada, no hay cohesión, no hay conexión, no hay coherencia. Y aunque alguno tiene labia, es que no tiene carisma, ni siquiera sabe lo que dice, ni siquiera parece saber lo que quiere decir, lo que quiere transmitir, y muchas veces se contradice. Y es que ahora estamos divididos y separados. Y eso es el segundo punto, el separatismo. Y es que una de las razones por las cuales querer cambiar el enfoque con respecto a este vídeo, por tener solo la opinión de Jessica, pues no sé qué opinar al respecto, porque ciertamente es complicado. Es muy complicado tener que realizar este vídeo ya de por sí. Quería ciertamente que la gente se sintiera libre como yo, tampoco porque no quería obligar a nadie a que escribiera su opinión simplemente y estar detrás de esa persona para que me dijera sin tapujos qué es lo que quiere y qué es lo que le mueve hacia un lado o hacia otro. Qué es lo que me da que esté a ese lado y por qué piensa esas cosas. Algo me he dado cuenta. Y es que estando en el medio, más o menos te vas dando cuenta que nos hemos ido separando. Nos hemos ido dividiendo. Sé que a lo mejor hablo más de mi país porque estoy más enterado de las cosas que suceden en mi país. Eh, por ejemplo, aunque estoy enterado de cosas, por ejemplo, de Venezuela o en otros países como en Estados Unidos, quizás no soy yo una persona que deba hablar porque no estoy tan enterado en esas cosas. No estoy tan fluido en esas cosas. Pero si quiero hablar de esto también es porque quiero meter contexto. Y es algo que veo todos los días. Que si izquierda, que si derecha. Que la derecha destruirá el mundo, que quitará derechos. Que si la izquierda hará una dictadura. Que si corrupción de unos, que si corrupción de otros. Que si uno, que si quiere malgastar el dinero público, los del PP en la autoromaquia. Que si malgasta el dinero en cosas innecesarias. Se va jodiendo España como el PSOE con el Ministerio de la Mujer o el feminismo, que si nos condenan, que si básicamente que se condenan más a la gente, a las personas que incluso a los delincuentes, que si unos son corruptos, que si los otros también, que si Vox es facha, que si Podemos apoya a Maduro, el cual es un dictador. Cansa. Y sí, ya he dicho, hablo de España porque vivo aquí. Cambias FP por otro partido que sea identificado, que sintáis que es igual que él, que sea corrupto, que gaste dinero también, que sea como el PSOE, pero en vestido en azul, que sea los de PSOE igual que de corruptos, que si los de Vox, que si son, yo que sé, que si son fachas, que si, yo que sé, que bla, 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 que si se preocupan más sobre, yo que sé, la autoromaquia también, que si lo de los inmigrantes ilegales, que unas personas están en contra, que otras a favor, que si básicamente vienen de otros países porque literalmente están bastante mal y que por eso vienen a España, que si básicamente los de Podemos, que si se preocupan más por la mujer que por el hombre, que si... Hay tantas cosas. ¿Cómo pretenden yo, por ejemplo, que confíen en una política actual como la de España? Que es la que vivo, en mi caso, si son todos iguales, si son todos malhechores, si son toda una manga de ladrones, interesados, corruptos, no denotan confianza. Yo no veo que hagan algo lógico. Estamos separados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por que si que cambiar el mundo, que si el globalismo, que si el cambio climático, que no es tal como nos lo cuentan. No es tan simple, ¿eh? Existe el cambio climático, pero no es tan simple. Es más complejo, de hecho. Es algo que me lleva cansando. Y por eso tiene que ver con el primero.
Y aunque por eso este vídeo es interesante. Y por eso este vídeo quería ciertamente enfocarlo de otra manera. Porque no hay debate. Solo hay una guerra mediática entre ver quién es más grande, ver quién tiene más razón sin escucharse ni a ellos mismos ni escuchar a otros. Ese es el problema de la política actual. Y hablando de Trump, a la persona quizá que más llegan a odiar, a la persona que más llegan a funar. Trump tiene un discurso muy, muy directo y bastante agresivo, sobre todo con endurecimientos sobre inmigrantes ilegales, sobre la libertad, sobre la economía. Que si los inmigrantes ilegales, a ver, los inmigrantes ilegales son ilegales, que si se llaman ilegales por algo. Hay muchos problemas en Estados Unidos, como la cantidad de armas que tiene, como la cantidad de drogas que se meten dentro de Estados Unidos, incluso las mismas que se crían en Estados Unidos y van a otros sitios, como también en México, que básicamente hay muchos cárteles y también afectan a parte de Estados Unidos. Obviamente por esas mismas razones ponen una subida en los aranceles a México, porque hay muchos cárteles interesados en vender droga a Estados Unidos, que básicamente hay mucha gente que se droga en Estados Unidos. También es una de las razones por las cuales yo no iría a Estados Unidos, no solo por la cantidad de a lo mejor drogadictos que hay, sobre todo en Nueva York, por lo que sé, sino también por la cantidad de armas por personas que hay. Y es que hay mucho loco en Estados Unidos. ¿Será porque son ingleses? No lo sé. Y quitando el medio racismo en plan, en broma. Que lo he dicho en broma. Los inmigrantes ilegales. Que básicamente hay gente que está a favor, está en contra, yo qué sé qué. Que si otro tipo de políticas, como también que están Trump muy metido con lo de los antivacunas. Hay una cosa que lo de las antivacunas que no entiendo de Trump. Primeramente se vacuna, con lo del COVID se vacunó. Incluso hizo, creo que en un meeting, que dijo que sí, que se vacunaba, que los antivacunas creo que la bucearon, si mal no recuerdo. Y también creo recordar que eso, que dijo que si le pasaba algo que eran los primeros en saberlo, o algo así. El, el caso, el caso es que ciertamente hay medidas en la salud que dicen que si las vacunas causan autismo, que está totalmente desmentido, pero hay gente que lo piensa, que lo cree. Que si las relaciones internacionales, que si... Pues digo cosas como el ecologismo, que él no cree en el cambio climático. Él piensa que el cambio climático no es debido al ser humano, a lo mejor que es debido a ciertas cosas que están fuera del control del ser humano y que hay que boom, 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 ponerse ahí a invertir, a cambiar, a yo qué sé qué, a aislar, a ponerse a literalmente a quemar, a ser posible lo máximo, para crear más dinero, para enfrentarse a China. Hay cosas que no estoy a favor. Y de verdad que no ha impedido a la gente que dicen, es que va a ir contra las mujeres porque va a quitar el aborto. No ha quitado el aborto. Ni siquiera en 2016 quitó el aborto. Sigue habiendo aborto. A lo mejor pondrán medidas ciertamente para que a partir de ciertos meses no puedan abortar porque ciertamente ya es una figura formada. Ya has tenido tiempo incluso de abortar. Creo que es a partir de los 4 meses o de los 5 meses, no estoy seguro,
que ya no se puede aportar, creo que en Estados Unidos, pero ciertamente tienes tiempo, ya sabes que estás embarazado, además te notas un bulto, ciertamente empiezas a llegar a vomitar, empiezas a tener ciertas cosas, o sea, empiezas a tener ciertos cambios, no solo físicos, sino fisiológicos, también otro tipo de cosas. A Trump también se le ha acusado de racista cuando se ha aliado con varias personas, incluso personas árabes. No estoy seguro si es del todo racista. Ahora, algo seguramente de racismo tiene, como todo el mundo, tiene algo de racismo, de sexismo. Está bastante mal informado. Creo que una vez dijo que si el COVID se iba a curar como lejía, o que si se curaba con lejía o algo parecido a la lejía, como unas preguntas muy estúpidas. Eh, y es que a veces eso, dicen, pues eso, cosas estúpidas sin pensar. Que bueno, también Biden también decía unas cosas que bueno, tampoco se hablaba mucho de él cuando Biden estaba de presidente, cuando decía cosas absurdas, pero bueno, que decir, los medios hablan más de Trump por el hecho de que los medios están un poco influenciados a cierta manera que son algo demócratas. Y que, por ejemplo, las personas famosas en plan de Hollywood, sobre todo la parte de Los Ángeles, son personas demócratas. Y la mayoría de famosos de Hollywood son también demócratas. Y también, obviamente, critican a Trump de que se iba a ir en contra de las personas, va a ir en contra de los negros, cuando en Estados Unidos, vamos, son todos racistas, incluso las personas, perdón la palabra, de negro, eh, personas de color, pues van en contra de otras personas de color, no sé qué me llaméis racista aquí. Pero bueno, creo que se entiende mi punto. Que decir que hay racismo, obviamente, siempre va a haber personas racistas. No puedes acabar con absolutamente con todos, igual que, por ejemplo, con la violencia machista aquí en España. Aquí creo que de media al año creo que hay 46 muertes por feminicidios, al menos la última vez que lo vi, a menos eran 40 y pico, 40 y algo, 50 y pico, por ahí. Anda entre, vamos a decir, entre 40 y 60, por decir una variación. Pero claro que hay feminicidios, pero nunca va a poder haber cero. Es que es muy utópico, es irrealista. El mundo es cruel. Es que pensáis que el mundo es sencillo. Y es que hay personas que son crueles, hay personas que están, ¿sabes?, mal de la cabeza. Y para mí Trump, no estoy de acuerdo con muchas cosas de él, pero tampoco le diría que es Hitler. No ha puesto literalmente cámaras de gas, ni se ha puesto a perseguir judíos en su etapa libre, ni se ha puesto a masacrar millones de personas simplemente con sus empresas y demás. Ni siquiera cuando estuvo mandando de 2016 hasta 2020. No ha matado realmente a nadie en ese sentido. Él ni siquiera cuando estuvo en 2016, que se decían que iba a ser la tercera guerra mundial, todavía sigo esperando la tercera temporada. Eh, pues quiero decir, creo que a veces somos un poco sensacionalistas. Creo que tiene sus puntos malos a criticar y hay que ser justos, pero también creo que hay que ser justos ciertamente de que la gente exagera demasiado. La gente exagera demasiado en que si es malvado, que si es el caos en persona, que si va a destruir el mundo. No creo. Vamos, no ha pasado en los dos, entre 2016 hasta 2020, va a pasar realmente ahora. Cuando literalmente los que más han hecho guerra, incluso Obama también estuvo metido también en guerras. Mucho incluso más que Trump. Y a Obama le dieron el Nobel de la Paz. ¿Cuál es el punto? Entonces, o sea, creo que hay que hacer una reflexión. Polariza un poco lo de Trump y hay sus detractores, los cuales tendrán sus razones y creo que hay cosas que Trump dice que son sus normalidades y hay que criticarlas
cuando hay que criticarlas. Hay que ser justos cuando hay que ser justos. Pero también hay que, ciertamente, dar un poco la mano. O sea, un poco de cal y un poco de arena, como que dice. Hay que señalar, pues ciertamente, de que no, ni es tan malo ni es tan bueno. Ni es el peor presidente, ni tampoco diría que es a lo mejor el mejor presidente. Es uno entre otros más. Y tampoco es que hay que dar miedo de que se va a acabar, como decía también Elon Musk, que si va a acabar la democracia, si va a ganar Kamala Harris. Que también eso, yo creo que eso es una exageración. Es una exageración como también las personas que dicen que si con Trump va a acabarse la democracia. Es una exageración. No creo que se vaya a acabar ni la democracia ni las personas que vayan a poder votar cuando realmente la democracia llega un momento en el que ya deja de funcionar. Una cosa que se me olvidó. El Capitolio. Donald Trump ahora mismo está acusado relacionado con el asalto al Capitolio. Se me olvidó en el guión, ¿vale? O sea, estas cosas ocurren. Estas acusaciones, que creo que fueron a partir del 2020, son básicamente por conspiración, por obstruir, ciertamente, por este tipo de cosas. Trump dice que si es una casa de brujas, que si niega básicamente estos actos ilícitos, alegando que estas acciones fueron básicamente deberían ampararse en la inmunidad presidencial eh, y además de que aparte de negar estos actos y acciones fueron dentro de su derecho a cuestionar los resultados electorales, aunque hay cierta evidencia, o se supone, no estoy seguro del todo, podéis corregirme en los comentarios porque no estoy del todo seguro, pero supuestamente había evidencia considerable que Donald Trump estuvo involucrado en el esfuerzo coordinado para intentar revertir los resultados en el 2020. Aunque, bueno, está por saberse, supongo. Eso es algo que no tengo que yo decir o no. Yo voy a poner la mano en la duda de no lo sé. Supuestamente hay evidencias, supuestamente no. A otros dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que sí hubo fraude, otros que no sé qué. Yo no estoy del todo seguro. Trump a lo mejor propagó afirmaciones falsas o no. Eso es algo que debe determinarlo un juez, no yo. Yo no soy juez, yo no me he estudiado el caso, no soy ni su abogado, ni su fiscal, ni absolutamente ni el juez. Y que bueno, de una forma u otra está convocado a juicio por supuestamente por lo de la toma del Capitolio. Pero bueno, yo lo dejo en que no lo sé. Así que por eso en su momento no lo pensé en hablarlo porque del todo no estoy seguro, pero lo dije. Es que debería hablarlo por el hecho de que si no lo menciono me dirán que, no lo mencionas porque yo que sé qué. No, es que no lo menciono porque simplemente se me ha olvidado. Ya está. O sea, no hay ninguna circunstancia. Si no, no haría este fragmento. En fin, que no lo sé. Hay supuestamente evidencia, pero eso es algo que se tiene que demostrar. En el juicio, si es culpable, pues es culpable. Si no es culpable, no es culpable. Él lo niega, otros lo afirman, otros lo niegan, otros que sí hubo fraude electoral en el de 2020, otros que yo que sé qué. Eh, de una forma u otra, ahora Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. O sea, en 2024 hasta 2028. Fin de la historia. O sea, no hay mucho más. En fin. Como política. Y es que en un barco, al final, ¿quién lleva el barco? El capitán. La persona que mejor sabría llevar un barco. Por mucho que yo prometa que cuando lleguemos, yo qué sé, voy a llevar el barco hasta Argentina y que a cada uno de vosotros os voy a dar $1000
y os lo prometo por yo que sé qué, pero no sé manejar yo un barco. Yo prometo, prometo, prometo. Y por detrás os la meto. Porque yo no sé manejar un barco. Yo puedo prometer tierra y mar. Pero a lo mejor lo hundo en el primer iceberg, o como queráis llamarlo, que me encuentro como si fuera el Titanic 2.0. Puedo prometer lo que sea, pero ¿qué demuestro? Absolutamente nada. No tengo ni siquiera ni la habilidad, ni absolutamente nada. Y creo que lo mejor para un país sería una persona que supiera llevar ese país. Un líder, no un jefe de Estado. Una persona que es líder, que va con el pueblo, que va arrastrando también con el pueblo el carro. No que se monte en el carro, se meta y dices, tirad. Llega un momento en el que la democracia no funciona. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que votar. Cuando preguntas incluso a la gente aquí en España por qué vota el PSOE o al PP, no sabe. Ni siquiera se ha leído el prospecto del PP o el PSOE, o incluso de Vox o de Podemos. No se lo leen. No saben por qué lo votan. Mucha gente incluso vota simplemente porque su padre lo ha votado, porque su madre lo ha votado, porque su abuela lo votaba, porque su abuela lo vota, porque su abuelo lo vota, pero no votan porque ellos quieren. No votan ni siquiera porque se informan, ni siquiera se lo leen, ni siquiera se enriquecen sabiendo, ni siquiera se enriquecen dialogando, ni siquiera se enriquecen escuchando. Y ese es el problema. No sabemos entender las perspectivas de las otras personas, y lo mejor que puedes hacer es hablar con otras personas de distintos tipos de política, de distintos tipos de opinión. Y así tienes más enriquecimiento. Así dices, pues ya sé a quién votar. Y al final, ahora mismo, a quien vas a votar es al mal menor muchas veces. Dices, ¿quién es el que creo que vaya a ser menos malo de todos los cantidades de políticos? Por ejemplo, que aquí en España que sobran políticos, pero sobran muchos. Igual que chiringuitos, sobran. Quiero decir, ¿quién de todos es el mal menor? Yo lo dejo así. Esa es la conclusión. Creo que hay que reflexionar sobre el debate. Creo que hay que reflexionar sobre ciertamente de que nos estamos separando, que nos estamos destruyendo física, mentalmente, nosotros mismos y a otras personas. Ni escuchamos ni queremos escuchar. Ni sabemos. Y es que creemos que lo sabemos todo. Y lo primero que hay que admitir es que no sabemos nada. No sabemos una mierda. Y yo no sé una mierda. Yo no sé. O sea, yo, Manuel, no sé una mierda. Por eso estoy dispuesto a escuchar. Por eso estoy dispuesto a debatir. Y esa es la diferencia. Y ese es el entendimiento de saber cuál es la perspectiva. No es cuestión de que alguien sea malo o bueno. Hay gente que es mala, es obvio. Pero es que son gente que sabemos que es mala, porque no solo lo ves, si es que no, también lo demuestran. No solo con las palabras que vaya a decir, sino con sus acciones. Y Trump te puede caer mal, bien, lo que sea. A mí le sigo simplemente por saber qué es lo que pasa un poco en Estados Unidos, igual que en su momento seguía a Obama, igual que en su momento ciertamente sigo a otras personas. Pero, que decir, a la persona que censuraron en su momento tanto en Facebook como en Twitter, el primer presidente fue a Trump. Que decir, censurarle hizo que justamente ganara. Ganara en tener la razón. ¿Por qué le censuran?
la gente pensará o piensa, o algunos, y hay parte incluso, diría, pues si le censuran es porque le temen que cierre absolutamente a lo mejor cosas que les vayan a dar más derechos incluso de deber. Y es que eso es lo que más se les olvida a mucha gente. Damos muchos derechos, y está bien algunos de los derechos, puedes estar o no de acuerdo con algunos, y eso está bien, pero también es que eso se olvida a la gente que también hay deberes que cumplir, deberes que hacer. Que mucho derecho, demasiado derecho, pero también tienes que tener deberes. Tienes el deber de saber, tienes el deber de informarte también. Y eso es lo que se nos olvida a la gente. Que tenemos no solo derechos, que son importantes, ojo, son importantes, pero también tenemos deberes que son tan importantes como los derechos. Y esa es toda mi conclusión. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que aunque es largo, lo sé, pues deis like, suscribáis si queréis, es gratis. Así que bueno, Trump, héroe o amenaza. Lo dejo así. Vosotros opináis en los comentarios. Chao, chao.